Vamos a abrir entonces nuestra Biblia, mis amados hermanos, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y hoy vamos a ver capítulo 1, verso 6 y verso 7. Estamos hablando, mis amados hermanos, pues en el estudio que llevamos de las dos cartas, por la gracia de Dios ya terminamos la primera carta. Estamos aprendiendo a través de la segunda carta, que fue escrita por Pablo unos 4 o 5 meses después de la primera, para resaltar algunos aspectos que en su primera carta, valga la redundancia, él no trató. En su primera carta el mensaje y en su segunda carta también el mensaje principal y más importante es Cristo viene. Y en su primera carta él les está recordando a los hermanos en medio de sus dudas y sufrimientos la manera en que Cristo vendrá. Y ahora vamos a empezar, vamos a ver a partir de los versos 6 y 7, Pablo nos explica para qué vendrá. La manera en que Cristo vendrá ya lo vimos en la primera carta, pero ¿para qué vendrá ahora en esta segunda carta que Pablo quiere darnos a entender? Imagina una familia, imaginemos una familia. Creo que esos casos se han visto de muchas formas en muchos ejemplos, digamos así. Imaginemos una familia cuyo uno de sus hijos ha sido violentado e incluso asesinado. Ha esperado por años a que se haga justicia. ¿Saben quién es el criminal? Pero la justicia tarda. El responsable del crimen, aún identificado, aún está libre. Y sigue tranquilamente moviéndose como si nada hubiera pasado. Y ante la corte donde fue denunciado, el criminal se burla incluso cuando es citado de la familia y su dolor. Cada vez que la familia entra al tribunal, escucha las mismas palabras del juez. La audiencia ha sido aplazada. Y después de muchos años ellos van a llegar a pensar, o tal vez van a llegar a pensar, la justicia nunca va a llegar. Pero un día, el juez entra a la sala y pronuncia una frase que lo cambia todo, mis amados. Ha llegado el momento de dictar sentencia. Durante interminables años, parecía que el juez no hacía nada. En realidad, el juez simplemente estaba recibiendo evidencias y esperando el momento establecido por la ley. Muchos creyentes sienten lo mismo a veces, o hemos sentido en algún momento lo mismo. Vemos cómo los impíos prosperan, la maldad recibe recompensa, la justicia humana está corrompida, las leyes protegen al delincuente y por esta causa el pueblo sufre, los pobres sufren, los justos sufren. Parece que Dios guarda silencio y que no le importamos. Sin embargo, Pablo en esta carta, la segunda carta, nos dice en los versos que vamos a ver que el silencio de Dios no significa ausencia de justicia, hermanos. El juez ya fijó un día y ese día vendrá. El día de su veredicto pronto llegará. Hoy veremos que el sufrimiento del creyente, mis amados hermanos, no es la última palabra. La justicia de Dios sí lo es. La gran pregunta del tema que vamos a ver no es si habrá justicia. La gran pregunta es, ¿cuándo será esa justicia? Y Pablo responde a través de lo que vamos a ver hoy, que Dios ya tiene señalado un día. Lo vimos en la primera carta en el capítulo 5. Mientras tanto, el creyente puede soportar. Esto va a ser una voz de ánimo para aquellos que en este momento y al día de hoy sufren por alguna circunstancia. Aunque Pablo lo está enfocando en el aspecto del sufrimiento y el rechazo por causa del evangelio. Pero se puede aplicar a cualquier clase de sufrimiento o tribulación que vimos en el capítulo 1, en el verso 4, por la cual Pablo decía que era una de las últimas razones por las cuales Dios se enorgullece de esa iglesia. Una iglesia donde la paciencia y fe, perseverancia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportaban, honraban a Dios. Entonces, mis amados hermanos, como creyentes ya vamos a poder soportar el sufrimiento con la certeza de que un día el juez justo, el juez del universo, que nunca se equivoca, que nunca olvida y nunca llega tarde, manifestará su justicia. Entonces, como dije al principio, el tema de las dos cartas siempre va a estar enfocado en el tema Jesucristo regresará. Recordemos cómo estaban los de Tesalónica. Volvamos a pensar un poquito. Siempre es bueno recordar y recordar. Ellos estaban sufriendo persecución por ser creyentes. Estaban bajo presión. Habían sido fieles, perseverantes, firmes. La persecución cada vez será más fuerte. Hoy día, aunque las circunstancias pueden ser diferentes, la iglesia y el creyente verdadero vamos a ser siempre rechazados. Para animarles a seguir perseverando,
Pablo le recuerda que la venida de Jesucristo es su gran esperanza. Entonces vimos, por ejemplo, recordando rápidamente, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, al capítulo 5, versículo 10, Pablo les anima con la promesa de que el Señor regresará por los suyos. El rapto secreto, nadie más verá, solo aquellos que hemos sido elegidos, hermanos, nuestros ojos le verán en las nubes con sus ángeles regresando. Ahora, en esta segunda carta, Pablo les va a animar nuevamente con otra venida, en cierta manera. La primera venida es para guardarnos del día de la ira de Dios sobre aquellos que rechazan la verdad. Esto que vamos a hablar hoy también es un llamado de atención para algunos que están aquí en esta mañana, que no han arreglado sus cuentas con Dios. Aún siendo hijo de Dios, que está en rebeldía, que está en pecado, que está en alejamiento. Piensa, mi amado hermano, si aún puedo considerarlo mi hermano, que con Dios no se puede jugar. Y tarde que temprano, el juicio de Dios vendrá. Si usted es hijo de Dios, partirá con la iglesia en ese primer momento en que Él recogerá los suyos. Y si no es hijo de Dios, usted tendrá que soportar su ira. Ahora, hermanos, en esta segunda carta, vamos a ver los versos 6 y 7. Pablo les anima nuevamente con el consuelo de su segunda venida, y su juicio ya cambia el aspecto, el enfoque será contra aquellos que persiguen a la iglesia de Dios y a los creyentes. Vamos a ver dos frases importantes. Síganme en el verso 7, adelantándome un poquito, cuando habla en la segunda parte del verso 7, cuando el Señor se manifieste o sea revelado, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esas son las dos frases que van a marcar el resto de la carta y que han marcado también su primera epístola a los mismos hermanos. Como dije, hermanos, hemos estado viendo aquellas cosas que nos enorgullecen a nosotros y que enorgullecen al Señor. Espero que en verdad estemos trabajando en todo esto, porque la palabra de Dios ha sido presentada a ustedes. Y rogamos que esta palabra haya quedado en sus corazones, de modo que se vea el cambio y la transformación en la vida de todos nosotros. Qué buena asistencia hubo ayer para el partido, hermanos. Miren lo que genera un partido por la selección Colombia. Pero qué hermoso es también reunirnos por unas razones mucho más sublimes e importantes. Nos reunimos para adorar al Señor, para honrar al Señor. Y recuerden lo que dice en el verso 5, de ahí vamos a arrancar, cuando habla, ¿por qué sufren los creyentes? ¿Por qué pasan por tribulaciones? ¿Por qué se les anima a tener paciencia, perseverancia y soportar? Porque esto, de esta manera, Dios en su soberanía muestra en su justo juicio, verso 5, que ellos son dignos del reino de Dios. ¿Es usted digno del reino de Dios? Miren cómo en los primeros 5 versículos se habló, la iglesia es del Señor, la fe aumenta, el amor crece, soportan pacientemente persecuciones, y esto es la evidencia de que Dios nos está preparando para ese momento glorioso en que Él vendrá. Dios de esta manera reconoce la fidelidad de los suyos. Y en lo que vamos a ver ahora, del verso 6 al 12 en realidad, pero solo vamos a ver 2 versos, 2 cada vez, del 6 al 7, del 8 al 10 y del 10 al 12 en 3 series que les invito a que me sigan acompañando estos domingos. Vamos a hablar hoy de la justa, o más bien de la justicia retributiva de Dios. Verso 6. Un juez que nunca pierde sus papeles. A veces escuchamos en la noticia que se hace una denuncia por una situación grave, ya sea hacia el gobierno, ya sea hacia algún funcionario público, y la investigación, hemos escuchado, se muere, no hay avance. ¿Qué es lo que dicen? Por lo general dicen, no, engavetó, ¿cierto? Guardó la denuncia. Bueno, hoy vamos a hablar del juez que nunca olvida un expediente. Imagine un pueblo, hermano, donde durante años un grupo de personas ha sido víctima de un hombre poderoso que robó sus tierras, destruyó sus casas, amenazó a sus familias,
Y cada vez que alguien acudía a los tribunales, él compraba a los jueces. Los años pasaban y las víctimas comenzaban a pensar que la justicia no existía. Pero un día llegó un nuevo juez, hermanos. Era conocido por algo muy particular. No aceptaba sobornos, no temía a los poderosos y jamás perdía un expediente. Cuando abrió el primer archivo dijo: nada ha sido olvidado. Cada abuso está registrado. Cada testimonio será escuchado. Cada culpable responderá por lo que hizo. Para los culpables en aquel día fue el más terrible de sus días. Pero para las víctimas, imaginen, fue el día más esperado. No porque fueran vengativas, sino porque finalmente alguien haría lo correcto. Ellos no necesitaron tomar justicia por sus propias manos. Solo necesitaban que esperar la llegada del juez correcto. Y eso es preciso lo que Pablo quiere. Y espero yo hacer eco a la enseñanza de Pablo y a la enseñanza del Señor. Lo que Pablo quería decirle a los hermanos en Tesalónica y lo que el Señor quiere decirnos para nosotros hoy día. ¿Dónde está Dios? Preguntamos a veces. ¿Por qué los malos parecen siempre ganar? Y la respuesta de Pablo es muy directa, amados hermanos. Porque después de todo es justo, verso 6, delante de Dios, que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Porque, hermanos amados, Dios nunca perderá su expediente ni su carpeta. Ninguna injusticia quedará sin registro. Ninguna lágrima de sus hijos pasará inadvertida. Su justicia puede parecer que tarda desde nuestra perspectiva, hermanos, pero nunca llega tarde. Cuando Cristo sea revelado de los cielos, Dios ejercerá una justicia retributiva. Quiere decir que Él justamente dará el mismo valor. No dará ni menos ni dará más. Aflicción para los perseguidores y alivio para los perseguidos. La justicia humana, mis amados hermanos, puede ser comprada, retrasada e incluso equivocarse, pero la justicia de Dios jamás. Él nunca olvida una ofensa contra su pueblo y nunca dejará sin recompensa ni el mal ni la fidelidad. Así que esto también va como advertencia a aquellos de ustedes que, siendo hijos de Dios, están ofendiendo al Señor con sus comportamientos, con sus decisiones y con sus malas obras, diciéndose que son hijos de Dios. Recuerden, mi amado hermano, aún lo voy a considerar hermano, con Dios no se juega. Y Dios está guardando todos sus actos sin arrepentimiento en su expediente. Algún día usted le dará cuentas al Señor. Entonces Pablo también nos quiere enseñar, lo veremos después, que la esperanza del creyente no está en la venganza. ¿No? Hemos visto muchos textos, hay varios, Romanos habla también, Hebreos dice también, mía es la venganza, ¿no? El creyente no está llamado a una venganza personal, sino a la certeza de que el juez justo va a devolver perfectamente cuando Cristo sea revelado en gloria. Entonces, ¿cómo comienza Pablo en el verso 6? Comienza con una condicional. El por qué es la condición. El por qué nos introduce a lo que Dios va a hacer. La soberanía que Dios revela en medio de nuestros sufrimientos. Hermanos, es necesario sufrir. De esa manera Dios nos prepara. Tal vez muchos, por la gracia de Dios, no sufriremos por el evangelio. Si Dios no lo quiere, está bien. Aún vivimos por la gracia de Dios en una sociedad que permite la libertad de culto. Pero escuchamos noticias y podemos investigar cuántos de nuestros hermanos en otros países mueren al día por simplemente reunirse. Pero todo eso está bajo el control de Dios, hermanos. La soberanía y el control de Dios está con ellos que sufren y con nosotros que aún de alguna manera no hemos sufrido. Pero también hay aflicciones y hay pruebas que van a poner en temple nuestra fe. Y también Pablo se refiere a eso. Pablo quiere mostrar un aspecto del carácter de Dios. ¿Cuál es el que menciona el verso 6? Porque Dios, dice, es justo, conforme a la justicia, rectamente. Pablo no quiere decir Dios no quiere hacerlo. Pablo lo que dice es justo que Dios lo haga. ¿Qué dice Pablo? Que después de todo, delante de Dios, dice el verso 6, pagará con tribulación a quienes nos atribulan. Este tema, como dije, tal vez para usted, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pero hay que tratarlo, hermanos.
porque tal vez mañana no tengamos esta misma libertad. Tenemos que hablarlo porque por eso está en la verdad de Dios, para advertencia del pueblo. Y como el enfoque también va a ser, que veremos el próximo domingo, el verso 8 al verso 10. Vamos a alcanzar como arañar algo en el verso 8. Dice, cuando el Señor se manifieste con poder en llama de fuego para dar de retribución a dos clases de personas. Vamos a ver si tocamos algo de eso también, que por el tiempo siempre será un limitante. Dos clases de personas, hermanos, se mencionan en el verso 8. Y es terrible que en una de esas clases de personas están los cristianos. Pablo lo que quiere mostrar en el verso 6 es el carácter moral de Dios. Ya vimos uno, soberanía, control de todas las cosas. Y ahora veremos algo más de su carácter, justicia. Él no es el juez que usted compra. Él no es el juez que hace acepción de personas. Él va a ser el juez que hará a cada uno, como dice en Romanos capítulo 10 también, y en 1 Corintios, a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo son sus obras delante del Señor, mi amado hermano? Obras que demuestran fe, no obras para la fe. No son obras para salvar, son obras que muestran que usted es un salvo. ¿Qué obras está mostrando usted como hijo de Dios al día de hoy? El carácter moral de Dios en sus acciones. Y son actos coherentes con su naturaleza. Y muestran, hermanos amados, que esta clase de justicia que Pablo habla no es justicia humana, sino absoluta y divina. Dice aquí, porque es justo delante de Dios pagar, o que Dios pague, Dios devuelve, Dios retribuye. El juicio futuro, mis amados hermanos, no será una reacción emocional de Dios, como muchos de nosotros. En la empresa en la que trabajo en las tardes hubo un inconveniente con uno de los conductores. Por accidente manejan camiones grandes y en una calle angosta por accidente tocó el espejo de una buseta. Y esos espejos son retráctiles, gracias a Dios. Entonces el choque retrajo el espejo y no pasó nada. Y el hombre no pensó que era el problema, siguió avanzando y a la media cuadra el señor de la buseta se le atraviesa y le cruzó la buseta y se bajó con dos destornilladores amenazando al hombre de muerte. Se formó una batahola ahí porque el hombre no sabía por qué me está gritando y el otro maldiciéndolo, insultándolo. Mejor dicho, como el otro no le quiso, el conductor de la empresa no quiso como seguir esa pelea, el hombre con el destornillador le cortó una mano. Venganza, ¿no? Ira irracional, hermanos. Sin control, carne y posiblemente, como dijimos, gracias a Dios a don Fabio no le generaron muerte, solamente le atravesó el destornillador un poco la mano, aquí hubo una incapacidad de 5 días. Pero imaginen ustedes, hermanos, lo que es irracional el espíritu del hombre, ¿no? Cuando hay actos de violencia, ira, intenso dolor. Bueno, mis amados hermanos, Dios no es emocional. Cuando Dios actúa, es una expresión de su carácter justo. La palabra pague, que está en el verso 6, o pagar en el verso 6, es devolver o retribuir. Aparece siempre cuando se ve en la Biblia respecto al Señor, es con efectos o en contextos judiciales. El pago por algo, retribución por algo. No es ira irracional, comunica justicia equitativa. Entonces, hermanos, los justos tenemos que esperar y debemos esperar la justicia de Dios. Él pagará. ¿Y cómo va a pagar? Dice el verso 6, con aflicción o con tribulación a los que os atribulan. Ese será el medio de Dios, el medio de pago del Señor. Y los destinatarios del juicio, hermanos, serán quienes nos afligen. Puede ser aquel que nos acosa por causa del evangelio, pero también puede ser alguien cerca. Recuerden que el Señor advirtió, no he venido a traer paz, sino espada. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Podemos aplicarle de una manera en ese contexto mucho más personal. Tal vez sea en su misma familia, quienes no le aman, no le aprecian. Usted perdió valor ante ellos por haber llegado al evangelio. Y lo acosan, y lo critican, y lo tienen, como dicen, separado de la unión familiar. El Señor también traerá sobre ellos su justicia retributiva. La conjunción porque, que está aquí en el verso 6, es una conjunción. Significa puesto que
o ya que es con una condición. Dios es soberano y Dios permitirá el sufrimiento, hermanos. Créanme, cuando llegue ese momento, no estamos ausentes del plan de Dios. No hemos sido olvidados por el Señor. Considerémonos dignos de ser rechazados, perseguidos o todas las circunstancias que Dios permita por causa de su reino, hermanos. Considerémonos honrados. Pablo establece una condición, ¿no? Hay un equilibrio en la balanza de Dios. Dios opera siempre bajo su ley, una ley de correspondencia perfecta. Aflicción para el opresor y alivio para el oprimido. Hermano, cuando usted sufra menosprecio en su trabajo, el Señor está con usted. Calumnias en su familia, el Señor está con usted. Persecución por su fe, el Señor está con su fe. Recuerde, la venganza no va a ser suya. No responda con amargura, ni pague mal por mal. Descansemos en el veredicto del juez justo. Recuerden lo que el Señor dijo, no debemos amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Amar a nuestros enemigos. Si alguno te da la cara, ¿qué le dice? Ponle la otra mejilla. Si te obliga a llevar la carga una milla, llévela dos. Dicen Romanos, cuando tu enemigo tenga sed, dale de beber, y ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. El Señor dice, no se cobren ustedes ese maltrato, muestren su amor hacia aquellos que le afligen. Eso es lo que Pablo habla en el verso 6, la justicia retributiva de Dios. Él no se guarda nada. Y aquí en el próximo punto, verso 7. El consuelo para los atribulados. En el 6 habla, Dios no se guarda nada. Él pagará a cada uno en correspondencia. Sea creyente, llamándose creyente, por dar el término también en esa área, hermanos amados, como hijos de Dios. El consuelo para los atribulados. Hace algunos años, creo que esto tiene que ver esta ilustración con los mineros de Chile. Me pareció interesante. Un grupo de mineros quedó atrapado a cientos de metros bajo tierra. El derrumbe les impidió salir y durante días el mundo entero creyó que habían muerto. Sus familias lloraban mientras ellos luchaban por sobrevivir en la oscuridad. Después de un tiempo ocurrió algo extraordinario. Desde la superficie descendió una pequeña cápsula con una nota. Los hemos encontrado, no están olvidados, estamos trabajando para sacarlos. Esperen, ya vamos por ustedes. E imaginen ustedes la situación anímica y de esperanza de esos hombres en esos días de oscuridad y sin ninguna clase como de saber qué pasa. Cambió inmediatamente. Ellos seguían bajo tierra, claro. Seguían en la oscuridad, seguían sintiendo hambre, pero todo cambió en sus corazones. ¿Por qué? Porque ahora ellos sabían que alguien vendría por ellos. Ya venía por ellos. Su sufrimiento tenía una fecha de caducidad. Ellos no sabían cuánto. Tal vez duraron varios días dentro de la oscuridad, pero al llegar la nota ellos supieron, no importa si vienen 10 días más, alguien ya viene por nosotros. Finalmente llegó el día en que uno por uno fueron sacados a la superficie. La oscuridad quedó atrás y el alivio llegó de manera definitiva. Así vivían los hermanos en Tesalónica. No habían sido liberados aún de la persecución. Seguían siendo afligidos. Y Pablo les recuerda que Dios ya había enviado un mensaje del cielo. A ellos y a nosotros nos dice lo mismo. Versículo 7 del capítulo 1 de la segunda carta. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Pero ¿cuándo? Dice el verso, ¿cuándo? Hay que esperar ese momento. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. No ha sucedido, hermanos, y tendremos que sufrir, pero la nota ya nos fue entregada, hermanos. Por eso, hermanos amados, el Señor vendrá. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10 o versículo 9 y el 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Ya sea que velemos. Y miren lo que dice aquí que es interesante. Durmamos. Miren el amor de Dios para usted, hermano desviado. Hermano rebelde que está en esta mañana. Ya sea usted un hombre que tiene una tierra superficial.
viviendo de la moda, de las atracciones del mundo, viviendo de las cosas que no tienen sentido, alejado de la comunión de Dios, de la iglesia, de la oración de la palabra, el Señor le da una esperanza aún. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Para el hermano que tiene esa semilla en una tierra llena de piedras, o espinos, donde los afanes de ese mundo ahogan, donde venir a la iglesia y compartir con los hermanos es una carga, porque primero está mi trabajo, o primero está el retribuir el dinero, o tengo que cumplirle al cliente. Hermanos amados, perdonen la expresión, que se vaya al final del mundo el cliente. Para mí primero debe ser el Señor. Tenemos que honrar siempre al Señor. Y el Señor dijo, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian en su momento serán tenidos en poco. Por eso Pablo dice que Él os dará, o Él les dé alivios a ustedes que son afligidos cuando el Señor Jesús se revela. Ese primer momento, 1 Corintios 5, 9 al 11, es para nosotros. Pero después, segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, ¿cómo vendrá, hermano? Mire, para usted, hermano desviado que está acá, hermano frío, hermano carnal que está acá, le dice el Señor, en llama de fuego para dar retribución. Y aquí viene tremendo estas dos clases de personas. Dar pago a los que no conocieron a Dios. Esa es la primera clase de personas. Tal vez aquí haya alguien que no conoce a Dios. El juicio de Dios viene sobre usted si no se arrepiente. Hoy le está dando a usted la oportunidad del arrepentimiento, pero también le habla a otros. Y aquí es donde entra usted, hermano desviado, hermano frío, hermano carnal. Primero, dar retribución a los que no conocieron a Dios. El verso 8. Y a otros dice, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ni obedecieron el evangelio. Personas que oyeron el evangelio, que no lo obedecieron, que les abrieron el entendimiento, que el Espíritu Santo obró en sus corazones, que entendieron Cristo es la solución y dijeron no, no ahora, no ahora. Y si usted es uno que en un momento dijo, pero está desviado, está frío. ¿Cuántas veces oró en esta semana? Hablé con alguien, no estoy orando. Es que espera. ¿Cuántas veces leyó la Biblia? No la estoy leyendo. Entonces, ¿qué espera? Yo le dije, arrepiéntase. Es tiempo, Dios le está dando esa oportunidad, hermanos. No sea como aquellos cuya semilla cayó en pedregales y que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. Y tremendo, estoy leyendo en Marcos 4:18, los que fueron sembrados entre espinas, esos son más terribles. Los primeros oyeron la palabra, la recibieron con gozo, pero como no tenía raíz, la persecución los alejó. Las pruebas lo alejaron, las inseguridades los enfriaron. Pero esos que están entre espinos, verso 18, Marcos 4, lo leo como contexto, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Que estos que están entre espinos solo oyeron la palabra, pero nunca la recibieron. Los que están entre pedregales la oyeron, la recibieron, pero al no fundamentarse, la prueba los alejó. Más triste aquellos que están entre espinos, que la oyeron, pero no la recibieron, porque su corazón estaba amando y sirviendo a otro Señor. Hermanos, esto que estoy hablando, se lo recuerdo como norma. No es una ilusión, hermanos, no es una especulación, no es palabrería, hermanos, no estamos soñando, es una verdad que Dios les está revelando a ustedes hoy. Y esta predicación, hermano, esta revelación va a producir dos resultados. El primero que ya vimos en el verso 6. Porque es justo después de todo delante de Dios, escuchan esta palabra, que Él pague. Tengan en cuenta esta palabra, que Él pague. Verso 7, estoy leyendo en la Nueva Biblia Latinoamericana, en la Reina Valera es, daros reposo, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros
cuando se manifieste. En el verso 6 que leí es pagar, que os atribuyen, perdón, leo correctamente, disculpen, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. Guarden esa palabra, justo, Él va a retribuir. Verso 7, pero también dice que Él dará alivio. Verso 7, dará reposo cuando se manifieste el Señor. Verso 8, Él dará castigo. En el verso 8 dice, da retribución. En el Reina Valera, ¿sí lo ven? Verso 8, en llama de fuego para dar retribución a estas dos clases de personas. Castigo, retribución. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Hermanos, aquí vemos dos palabras que son muy similares y que se repiten. Alivio, retribución. Cuando Jesús venga y establezca su reino, eso será un alivio para los que hemos creído. Un alivio dulce, un alivio deleitoso, pero será amargo. Porque cuando venga también será una retribución para los impíos. Y también para esos que se llaman hermanos, que nunca han nacido nuevos. Aquellos que dirán, pero Señor, si en tu nombre, Señor, nunca les conocí, apartados de mí. Qué tristeza, hermanos amados, qué dolor sentiremos en gloria ver a algunos de ustedes que no estarán en la presencia del Señor, porque el Señor nunca les conoció. Así esté usted con la Biblia hoy en esta mañana. Así esté usted viniendo a reunir, pero su vida no está mostrando el verdadero cambio que Dios ha generado en aquellos que han nacido de nuevo. Yo les preguntaría a ustedes como esta pregunta, que es muy natural. Si yo le preguntara a todos, hemos creído en Jesús como Salvador, ¿cuántos alzarían la mano hoy? Espero que todos, ¿cierto? Pero si les preguntara y todos fuéramos tan honestos y les pregunto, ¿usted ha nacido de nuevo? Sería su respuesta tan honesta. ¿Ha nacido usted de nuevo, mi hermano, mi amigo? Ese es el gran cambio. Porque de acuerdo a cómo usted se dé esa pregunta, la respuesta, usted va a tener o alivio o retribución. La palabra alivio que está en el verso 7, o es dar o reposo, que está en el Reina Valera, significa relajación. O sea, estar uno tensionado y reposar. Yo estoy trabajando en las tardes para completar mi economía y llego muy estresado, pero lo primero que hago al llegar es una deliciosa ducha y mi cuerpo se relaja. Me relajo tanto que si me acuesto un momentico como a descansar, me quedo dormido y nadie me para. Y no puedo porque tengo que sentarme a preparar el alimento para mis hermanos. Pero lo más delicioso es, uno se relaja después de esa ducha, ¿cierto? No hay tensión. Eso es lo que significa la palabra alivio en el texto. Es cuando el arquero tiempla el arco y suelta la cuerda, ¿no? El arco está duro, templado por la cuerda, tensionado con esa cuerda que mandará la flecha a cientos de metros, pero el arquero lo dobla un poquito, suelta la cuerda y el arco se alivia. Se relaja. Hermanos amados, vamos a tener alivio de la presión, alivio de las pruebas, alivio de las dificultades, alivio del pecado. Cuando Jesús venga, hermanos amados, por algunos de nosotros será un alivio. La muerte habrá sido vencida, hermanos. El pecado habrá terminado en sus vidas, o en la vida de todos. La tristeza desaparecerá. Todo será gozo y bienaventuranza. No habrá problemas, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, solo alivio. La opresión de la vida, la presión del mundo, la tensión, la angustia se van a disipar, se van a diluir en el gozo eterno. Eso es para los que estamos en Cristo, hermanos, para los que hemos nacido de nuevo. Pero para otros será retribución. Dios le dará lo que merece. Pablo le dice a los tesalonicenses que aguanten, soporten, perseveren. Y les dice, Dios no olvida sus sufrimientos, Dios va a pagar con aflicción también. Va a dar castigo, va a retribuir en la misma medida a los que no conocieron a Dios, a quienes por medio del Evangelio le conocieron, pero tampoco le obedecieron. Estoy hablando de esa otra clase de personas de la que hablé anteriormente. Y terrible lo que dice en el verso 9. Ambos, tanto aquel que es impío por naturaleza, endurecido, sin esperanza,
sin ninguna clase de recepción de la verdad. Condenado. Eso está en la segunda carta a los tesalonicenses. Miren lo que dice la segunda carta, ya llegaremos allá, pero tiene que ver con esta primera clase de personas que están en el verso 8, a los que no conocieron a Dios. Y miren lo que el Señor les tiene. Un engaño, dice, con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si usted está escuchando esta verdad, que lo motiva al arrepentimiento, mi amado amigo, hermano desviado, hermano carnal, hermano frío, como quiera usted catalogarse. Si usted rechaza esta palabra, no mi palabra, es esta palabra que tiene en sus manos, es Dios quien le está hablando. Atento. Si usted no recibe este amor de la verdad para ser salvo, Dios permitirá un engaño y un poder engañoso para que siga creyendo su mentira. ¿Para qué? A fin de que, con el propósito de que sea condenado todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:12. ¿Quiere decir que Dios lo condena? No necesariamente. Dios permite que usted reciba la condenación. Claro, la paga del pecado es muerte, pero Dios le da la oportunidad y al usted rechazarla, Dios simplemente lo deja, lo suelta, lo abandona y usted recibirá el resultado de sus iniquidades. La palabra retribución es fuerte, ¿cierto? Significa básicamente en griego es devolver el golpe, vengarse, castigar, pero esto solo es de Dios porque Él sí es justo, hermano. Esto solo está para Dios, no para nosotros. Y eso va a suceder cuando Él venga. Cuando Él venga nuevamente, dice, y se manifestará la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y todo ojo le verá, porque Dios ya viene para juicio. Atención, si usted lo llega a venir de los cielos en nubes así gloriosamente, piense, usted no había partido con la iglesia entonces, unos años antes. Ya que viene para juicio y para retribución. Para los creyentes va a ser un alivio. 1 Tesalonicenses 5:9-11. No habrá más justicia, no habrá más pecado, no habrá persecución, no habrá sufrimiento, no más pruebas, no más tristezas, no más enfermedad, no más muerte. Pero para los no creyentes será diferente. Solamente una escalada de dolor inimaginable, retribución, golpe, venganza de Dios. Por eso es que el Señor promete que vendrá, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Estoy leyendo en la primera carta, ustedes ya conocen este texto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta esa venida secreta del Señor, no vamos a irnos después, ni antes ni después de los que ya durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y hermano, que deberíamos estar brincando ahora sí, en verdad, del gozo y de gratitud. Una de las cosas primarias que demuestran la clase de fe que usted tiene o que yo tengo es la gratitud. Si usted recibe una bendición de Dios, cualquiera que sea su nombre, y su primera acción no es de gracias para el Señor, revise su corazón. Solamente dijo eso. Si no hay gratitud, esa es la reacción primaria después de recibir algo directamente del Señor. Isaías 66:15 dice, y miren lo que dice en la segunda carta, me voy a adelantar un poquitico en el verso 8. Busquemos Isaías 66:15.
Me voy a adelantar un poquito al verso 8. El mío solo íbamos a tratar 6 y 7, pero tengamos el 8 para adelantarnos para el próximo domingo, porque ya voy a cerrar la predicación. Ya voy a parar acá para darles el abrebocas, hermanos. Para el próximo domingo usted esté adelante, saber cómo termina esta maravillosa historia de cuidado del Señor y de esperanza. Él dice que vendrá cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mateo capítulo 24 dice que Él vendrá también con sus ángeles. Tesalonicenses capítulo 4 habla que Él vendrá con sus ángeles de una manera invisible, secreta, personalizada. Él mismo recogerá los suyos. En Mateo 24 serán sus ángeles los que recojan a sus hijos de todos los puntos de la tierra. Pero eso es otro tema que no está dado ahorita tratar, pero está perfectamente mostrado en las Escrituras. Entonces, pero el Señor viene con una actitud, hermanos. Isaías 66:15, ¿qué dice? Porque aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como tormentas. Listo, ahí. Gracias, Miguel. Porque aquí el Señor viene con fuego. El Señor traerá venganza sobre los pecadores, sobre aquellos que lo rechazan a Él y a su palabra. Isaías 59:17 describe las vestiduras de Dios. Dice: Dios se vistió de justicia como de coraza, se puso el casco de la salvación en la cabeza y se vistió de vestiduras de venganza. Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará. Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Hermanos, quiero que entiendan una gran verdad. Dios es un Dios de venganza en el sentido de que Él es un Dios justo y va a retribuir santamente. No es pasión humana desenfrenada, egoísta, pecaminosa y carnal. Y podríamos decir, bueno, ese es Dios, pero no Jesús. Jesús es otra clase de Dios, no, hermanos. Jesús es manso, ¿cierto? Es apacible, sí, lo conocemos así. Es misericordioso, es bondadoso, es gentil, es amoroso. Y en su encarnación, recuerden cómo vino Él, hermanos. Vino oculto, vino solo, vino humilde, vino manso, vino apacible, vino gentil, misericordioso, bondadoso, amoroso. ¿Y qué sucedió con Él, hermano? Fue crucificado. Pero la segunda vez que venga, veremos a un Jesucristo, el mismo Jesucristo. Ese mismo Jesús que fue llevado al cielo, que leí en Hechos, regresará. Pero no será el mismo Jesús, manso y apacible, misericordioso, bondadoso ni amoroso. Vendrá como un verdugo vengador. Temor debe dar, si entendemos estas palabras. Pablo dice en Romanos 3:5, ¿acaso es injusto el Dios que expresa su ira? ¿Es justo, es injusto Dios porque sea y muestre su ira así? No, su venganza no es la venganza de la pasión humana desbordada, no es la venganza emotiva, hermano, es la acción firme de la santidad perfecta y justa. Hermanos amados, nosotros como iglesia estamos llamados a reflejar lo más posible esos aspectos del carácter de Dios. Si Dios es bondadoso, por tomar los positivos, ¿cómo debemos ser en la iglesia como hijos de Dios? Los unos a los otros, bondadosos, ¿cierto? Si Él es paciente y perdonador, ¿cómo debemos ser en la iglesia, hermanos amados? Pacientes y perdonadores, ¿no? Cuando alguien sufre, ¿qué debemos hacer con el que sufre, hermanos amados? Consolarlo, sufrir con él, alegrarnos con él, llorar con él, ¿cierto? Cuando un miembro sufre, todos tenemos que sufrir. Debemos animarnos mutuamente en las reuniones de la iglesia, recordando que la atención de este mundo es temporal y el descanso corporal y espiritual está garantizado, hermanos. Tal vez no es ahora, pero pronto, tal vez en pocos minutos, ya el Señor regresa y dará el reposo esperado. En Hebreos capítulo 3 y 4 habla de que muchos no alcanzaron el reposo de Dios porque sus corazones estaban llenos de incredulidad. Para el próximo domingo vamos a ver la segunda parte del verso 7. Solo vimos la primera parte, así a grandes rasgos.
Pero vamos a parar acá. Para ser justos y respetar el tiempo. No me gusta amarrarme el reloj, no me siento cómodo, pero por respeto a ustedes, tenemos que aprender a administrar mejor el tiempo para tener la oportunidad de no recortar. No me siento mal al hacerlo, créame, porque el tema sigue verso a verso. O sea, el próximo domingo vamos a ver la continuación del verso 7 y veremos el tema del 8 al 10, ¿cierto? Entonces los dejo con esta ilustración para que ustedes entiendan la idea hasta la próxima semana. Está en los evangelios. El rey que regresó con su ejército. Es una paráfrasis de un texto en los evangelios. En la historia de un reino, un príncipe fue enviado a una provincia rebelde, pero no llegó vestido con ropas reales ni acompañado de soldados. Viajó como un hombre común, sin ostentación, con el propósito de ofrecer paz y reconciliación. Muchos lo despreciaron, se burlaron de él, lo golpearon y finalmente lo expulsaron del reino. Pero antes de irse, el príncipe hizo una promesa: volveré. Pasaron los años, algunos pensaron que jamás regresaría, otros incluso se burlaban de aquellos que esperaban su regreso. Pero un amanecer, el sonido de una trompeta estremeció toda la nación. En el horizonte apareció el mismo príncipe, solo que esta vez no venía solo. Ya no vestía como un siervo, sino con las insignias de la realeza. Detrás de él marchaba un ejército innumerable. Las banderas ondeaban, los estandartes brillaban y toda autoridad le había sido entregada. Los que habían despreciado su oferta de paz ahora temblaban. Los que habían permanecido fieles corrían a recibirlo con alegría. Era el mismo príncipe, pero había llegado un día completamente diferente. Y así ocurrió con Jesús, hermanos. La primera vez vino en humildad, nació en pesebre, caminó entre los hombres como siervo, ¿cierto? Fue rechazado, escupido, crucificado y llevado como un cordero al matadero. Pero Pablo le recuerda una gran verdad, que esta no será la última imagen que el mundo verá de Cristo. Cuando el Señor sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución. Porque su segunda venida, hermanos, no será silenciosa ni humilde. Será gloriosa. El Cristo que una vez fue juzgado, vendrá ahora como juez. El que fue coronado con espinas, hermanos, aparecerá ahora coronado de gloria. El que vino a ofrecer salvación, regresará para establecer justicia. La primera vez vimos a un Salvador ocultando su gloria bajo la humildad. Esta segunda vez, hermanos amados, se verá el Rey revelando toda su gloria y todo su esplendor en majestad, en poder y en juicio. El próximo domingo espero que esté pensando y leo el texto para dar retribución y pago a dos clases de personas o a dos grupos de personas. No todo va a terminar aquí. Por eso Pablo lo advierte a los que no conocen a Dios. Eso identifica a los incrédulos, aquellos que rechazan esa verdad general de Dios. Quiere decir, los que ya están, Dios sabe que ya no hay esperanza para ellos, condenados para perdición, no hay esperanza. Pero hay otros que tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, de ser impactados con el evangelio, de vivir incluso el evangelio. Y por eso yo me enfoqué en algunos hermanos desanimados, desviados, apartados. Aún hay esperanza. Como le dije a uno, arrepiéntase, reciba a Cristo de nuevo, en cierta manera, porque sus actos están mostrando que no tiene de Jesús. Y eso es lo que más duele. Él me preguntó: Carlitos, ¿está bravo? Dije: no, no estoy bravo. ¿Cómo voy a estar bravo, hermano? Estoy triste, porque le amo. Él sabe. Él sabe que lo amo. Y por eso es que le expreso esa verdad con la esperanza de que se arrepienta. Esa ira no me corresponde a mí, le corresponde a Dios. Yo solo tengo tristeza porque muchos de ustedes pueden estar desperdiciando sus vidas en lo que no honra al Señor.
Por eso dice, a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor, a los desobedientes que rechazan la revelación especial del evangelio. Padre celestial, mi amado Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, de misericordia y de paciencia, Señor, para los que hoy estamos acá, Señor. Yo reconozco, Señor, cómo he sido cobijado por tu paciencia, Señor. Yo soy la prueba para mí, Señor, hasta qué punto, Señor, te llevé a practicar, Señor, esa largura, esa longanimidad conmigo, Señor. Y aún así fuiste largamente paciente conmigo, Señor. Pero ¿cuál es tu medida, Señor? ¿Cuál es la meta suya, Señor? ¿Hasta dónde me soportarás? ¿O soportarás a aquellos, Señor, que juegan con tu gracia? A la iglesia que juega con tu gracia, Señor. A los que no aman, Señor, buscar tu rostro en oración y en la palabra. Aquellos que no aman congregarse, aquellos que no aman dar testimonio de fe, aquellos que no aman, Señor, el estar cerca de ti para oír tus palabras, aquellos que aún conviven en sus pecados, Señor. ¿Hasta dónde será tu paciencia? Ruego que sea mucho más larga que la que tuviste conmigo, Señor. Ten misericordia con ellos, Señor. Ten compasión con ellos, Señor. Permítele, Señor, nuevamente que tu espíritu los constriña, Señor, los apriete, Señor, de modo que de verdad se arrepientan para salvación. Te ruego esto, Señor, porque busco tu gloria y como iglesia buscamos tu gloria y deseamos que tú te sientas y te gloríes de nosotros, Señor, y sientas gusto, gozo, placer, satisfacción y agrado de ser nuestro Señor. Te pido tu bendición para los que hoy escucharon tu palabra, Señor. Transfórmales. Que el poder del evangelio hoy, Señor, se vea reflejado en las vidas de los que estuvimos aquí presentes. Te lo ruego en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.